Hola, buenas tardes a los que nos escucháis aquí desde España, buenos días a los que nos escucháis al otro lado del charco. Hoy tenemos un talk especial llamado PinPay y seguridad en pagos móviles. Conmigo está Jorge Rivera, CSA de España, y tenemos un invitado especial con nosotros, Julián Inza. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Saludos a todos. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. Julián, para quien no lo conozca, es una persona que atesora una dilatadísima experiencia en medios de pagos digitales. Es uno de los pioneros en la certificación digital en España. Cuando digo uno de los pioneros, quiero decir el primero, porque fue la primera persona en España que impulsó la certificación, una entidad de certificación, la primera persona que puso en marcha un TPV virtual, la primera persona que puso en marcha una tarjeta virtual, la banca web y otros muchos proyectos. Actualmente es presidente de la Agencia Europea de Confianza Digital y anteriormente ha sido director general de Camelfirma, de Tecnología en Banesto y de otras muchas organizaciones, incluida Movipay Internacional, que luego comentaremos, además de colaborar en proyectos de investigación con varias universidades, es profesor en máster, coordina comité, en fin, quien quiera saber algo más no tiene más que ir a su dominio, inza.com, y ahí tiene toda la información. Buenas tardes y bienvenido, Julián. Hola, Jorge. Buenas tardes. Pablo, buenos días, porque me comentáis que esto se transmite también al otro lado del charco, así que estupendo que puedan llegar estas palabras en español, que afortunadamente es uno de los lenguajes más difundidos del mundo. Encantado de estar aquí. Encantado de tenerte con nosotros, sobre todo una persona como tú, de tu relevancia en este tema. Bueno, pues vamos a por nuestra sección de noticias, Jorge. Bueno, y nuestra primera noticia de hoy yo creo que es la noticia que lleva dando fuerte toda la semana, que es la noticia del ataque de Petya. Petya es un nuevo ransomware, es un nuevo virus que está afectando en todo el mundo a todo tipo de entidades, está afectando a entidades bancarias, en Ucrania sobre todo está afectando en muchos sectores, ha afectado a empresas farmacéuticas, ha afectado a empresas también del sector logístico, incluso con cierre de algunos puertos. Creo que vuelve a ser un buen toque de atención sobre los temas de seguridad y la importancia que está adquiriendo la ciberseguridad en nuestro día a día y en el día de las empresas, sobre todo. Yo, como segunda noticia, que quería comentar algo que salió a la luz hace ya unas semanas, pero no se le ha dado demasiada importancia y guarda una cierta relación con el tema que vamos a tratar hoy. Y la noticia que ocurrió fue que se anunció que Movistar entraba en el negocio de los créditos de consumo en España, con un producto que se llama Movistar Money, ¿vale? No tiene nada que ver con el dinero, está relacionado, o con la moneda, está relacionado con lo que son los créditos. En teoría son unos créditos de concesión casi inmediata para clientes de Movistar de hasta 3.000 euros. Es una joint venture que se ha creado junto con CaixaBank y no tiene que parecer algo raro el que Movistar entre en el negocio financiero. De hecho, ya lo lleva haciendo bastante tiempo con la filial, se llama Telefónica Consumer Finance, que es la filial de Telefónica que financia los terminales que Telefónica te entrega cuando con un programa de puntos o como parte de un nuevo contrato te entrega un terminal nuevo, un móvil nuevo. Ese móvil se financia con esta unidad. Es algo muy habitual que realizan las grandes marcas. Por ejemplo, los fabricantes de coches tienen su unidad financiera. Cuando tú compras el coche, generalmente el precio que te ofrece es comprándolo con su financiera. Así que esto es algo muy habitual. Y nada más, Pablo. Yo la siguiente noticia en la que quería entrar un poquito a hablar es la he encontrado un poquito por ahí apartada, no la he encontrado en los grandes medios de comunicación, y hablaba de que CaixaBank va a empezar a formar a sus empleados en ciberseguridad. Creo que es una noticia que, aunque ya te digo que está un poco por ahí perdida, me parece muy interesante, sobre todo por el contenido en sí de la noticia. Ya no solo formarles, sino con sesiones presenciales, explicarles cuáles son los riesgos, qué es lo que se enfrentan, aunque a día de hoy con todo el tema de los ciberataques estamos empezando en general al público a sensibilizarlo. Creo que es una iniciativa muy interesante y que muchas compañías deberían tomar y llevar a cabo. Desde Telefónica y desde ElevenPath, creo que es una iniciativa que apoyamos totalmente y que debería fomentarse en todas las grandes compañías y pequeñas también.
Muy bien, yo quería comentar también, Pablo, lo que está sucediendo en las últimas semanas con las criptomonedas. Y es que están fluctuando, subiendo y bajando de una manera tremenda, especialmente bajando. Aunque es cierto que ya llevaban tiempo en una escalada vertiginosa, en los últimos meses se habían incrementado muchísimo su valor, seguramente por encima de su valor real. Parece que estaba provocado porque había rumores de que alguna criptodivisa o varias de ellas se iban a hacer como oficiales o se iba a formalizar su uso por parte de alguna entidad tipo gobierno e incluso una gran entidad financiera, pero esto la verdad es que no ha sido así. La primera en sufrir el golpe fue Digibyte, que en cuestión de un día perdió 3/4 de su valor que no ha recuperado. Y a raíz de eso empecé a ver unos ciertos movimientos especulativos, pero todo se disparó hace unas semanas cuando en una sola operación de venta de Ethereum se alcanzó la cifra de 30 millones de dólares al cambio en ese momento. Eso provocó lo que los expertos llaman un flash crash, y es que de repente perdió el 95% de su valor. Luego se ha recuperado hasta quedarse en una pérdida a nivel global de en torno al 20% de su valor, pero es algo muy significativo que por un rumor o por una cuestión especulativa hay una especie de pánico entre los usuarios de las criptodivisas y te puede llevar un buen batacazo. Al final, Bitcoin, pese a que también en términos generales ha perdido algo de valor, al utilizarse como moneda refugio de los usuarios de criptodivisas, su porcentaje de dominio sobre el resto de las monedas se ha visto reforzado. Así que al final el Bitcoin se ha visto como un poco la criptomoneda que ha soportado las fluctuaciones de las demás. Será algo que tengamos que seguir viendo en las próximas semanas, porque si no ocurre nada terrorífico, digámoslo así, la tendencia debería ser hacia la estabilización. Bueno, la verdad es que el mundo de las criptomonedas y sus fluctuaciones dan miedo. No sé si da más miedo que la propia ciberseguridad, pero el tema del flash crash me ha dejado alucinado. ¿Sabes tú cuál es la segunda criptomoneda que más se utiliza después de Bitcoin? Sí, ahora mismo las criptodivisas se dominan principalmente por tres de ellas, que es Bitcoin la principal, la segunda es Ethereum y en tercer lugar es Ripple. Estas tres criptodivisas tienen como el 90% de la cotización. Solo Bitcoin ya es el 40%. Uh-huh. Y entre las tres suman aproximadamente, ya te digo, como el 80% de todo el movimiento que hay de dinero físico, que es a lo que al final se traslada en el mundo de las divisas. Ok, espectacular. Pues nada, damos por concluido este espacio de noticias y pasamos ahora a la entrevista con nuestro invitado. Bueno, pues como arrancábamos al inicio del talk, tenemos un talk centrado sobre todo en pagos, micropagos y pagos por Internet. Con nosotros un invitado, Julián Inza, que desde luego es de lo mejor que podíamos encontrar en este mundo, ya que ha presentado Jorge, una persona que lleva trabajando muchísimo en este tema. Y te iba a lanzar la primera pregunta, quizás un poco, yo sobre todo para nuestra gente, para nuestros visionarios. ¿Son seguros los pagos por Internet? Me alegro de que me haga esta pregunta, porque es cierto que trabajamos en el mundo de la seguridad, pero yo creo que los pagos siempre han sido seguros, desde luego para el usuario final. En la prehistoria de los pagos por Internet, cuando ni siquiera eran por Internet, recuerdo que al poner en marcha los TPVs virtuales, los primeros TPVs virtuales, como ha comentado Jorge, los pusimos en marcha en Banesto, pero ya existía una experiencia previa que eran los comercios denominados MOTO, que es un término que procede de Mail Order, Telephone Order, que son aquellos comercios en los que no existe presencia física de la tarjeta o presencia física del titular. Se considera que una transacción de tarjeta convencional tiene todos los requisitos de autenticidad cuando hay presencia física de la tarjeta y presencia física del titular. La presencia física de la tarjeta puede ser porque se lee la banda, porque se lee el relieve, eso nos lleva a las antiguas bacaladeras que se pasaba una ruedita, o porque se lee el chip, o porque se lee en el NFC, pero para leer cualquiera de esas cosas, la tarjeta tiene que estar. Y la presencia del titular puede ser porque el titular firma o porque el titular pone un PIN, elementos de este tipo. La cosa se relaja un poquitín con las tarjetas NFC que no exigen
la presencia del titular por debajo de 20 euros o cada entidad define otro nivel. Pero digamos ese ambiente moto es el que ya creaba el caldo de cultivo para las primeras transacciones de los TPVs y en aquel contexto significaba que cuando un comercio utilizaba un TPV virtual, si por cualquier motivo el cliente final al que se le atribuía el pago denegaba la transacción, pues se devolvía el dinero. Lo mismo que en las transacciones denominadas moto. Por lo tanto, incluso aunque no hubiera una tecnología de seguridad específica de las que hoy consideramos, como los criterios de autenticación fuerte o mecanismos que cifren la comunicación entre las partes, como el SSL o el Trust Secure o una tecnología que durante algunos años se intentó aplicar que se llamaba el SET, el Secure Electronic Transaction. Aunque no existan ese tipo de cosas, el concepto de seguridad, tal y como la percibe un usuario, de no perder su dinero, eso siempre ha estado. De hecho, es curioso porque la preocupación sobre la seguridad siempre sale en todas las estadísticas de comercio electrónico, como si la gente no fuera consciente de que tiene este recurso de decir esta transacción no la he hecho yo, pero si en un momento dado tiene un problema, pues piensa que tiene ese recurso a su disposición. Y fijaos que el hecho de que te llegue una transacción que no has ejecutado tú, surge de muchas circunstancias. Una de ellas, y por desgracia ha sido frecuente durante un tiempo, la denominada skimming, consistente en que tú viajas a un país extranjero, en un momento dado alguien te copia la banda magnética, la utiliza en un contexto que no es uno que tú hayas usado y esa transacción se te atribuye, pero cuando llega el extracto dice, esto no es mío. Vas al banco, llamas, explicas qué ha pasado y finalmente recuperas tu dinero. ¿Qué ha sucedido? Que no somos conscientes de que estos recursos que se nos ocurren cuando hacemos una transacción física, o mejor dicho, cuando no la hacemos, pues también se aplican cuando no hacemos una transacción por Internet. Otra cosa diferente es si consideramos seguro para la tienda. Porque claro, este tipo de contratos moto, mail order, telephone order, significa que si la tienda no se cerciora de la identidad del comprador, pues efectivamente se puede encontrar con que el dinero lo pierde. Y ese es uno de los grandes retos y por eso las entidades financieras ponen tantísimo interés en hacer un comprador precisamente para garantizar el cobro a la tienda. No porque no haya seguridad para el comprador, que siempre lo ha habido, sino para que también haya seguridad para la tienda. Claro, te iba a preguntar yo, que no sé qué parte de responsabilidad también, quizás que en el mundo físico o en el mundo virtual la gente no se acuerde de que puede denegar o que él puede reclamar en la transacción, también se le puede achacar quizás a la entidad financiera, porque conozco casos también cercanos a los cuales la propia entidad bancaria le ha puesto alguna traba o le ha impedido un poco, o le ha empezado a decir que quizás no puede. Pero es que no tiene mucho sentido. Centrado también un poco en cubrir también esa parte de la tienda. Hay en las entidades financieras tienen un autoseguro que cubre esas transacciones. Incluso hace unos años, debe hacer más de 20, salió una recomendación europea que establecía cuál era el límite que las transacciones tenían que ser cubiertas por el seguro de las entidades. Y ahora hablo de memoria, ya pasó mucho tiempo, pero a lo mejor al cambio, porque entonces eran en pesetas, pero a lo mejor estamos hablando de 30 euros, que sería la máxima responsabilidad que podía tener una persona a la que se le pudiera atribuir alguna responsabilidad. Por ejemplo, una persona no denuncia robo, que sería el caso de que te ha hecho un skimming, y te da una transacción. Si hay algo que pudiera derivarse de una responsabilidad de la persona, y hay que acreditarla, la entidad financiera tiene que acreditar esa responsabilidad. Esa responsabilidad llegaría a esos órdenes de magnitud de 30 euros, 50 euros, algo así. Es decir, que hoy en día el consumidor está muy protegido y no solamente algo de ahora, es tradicional. Y normalmente donde ponemos el énfasis en la securización es precisamente tener la certeza de quién realiza la transacción para garantizarle el cobro al comercio, que sí que es verdaderamente la parte débil de la operación. Sí. Lo que pasa es que hay veces que los comercios, aun teniendo varias posibilidades de aceptar transacciones, algunas securizándolas y otras sin securizar, a veces eligen la variante sin securizar como una decisión de negocio, porque tienen una determinada tasa de transacciones que no acaban bien, que acaban con una retrocesión, pero en su negocio particular es peor perder la transacción. Y hay veces que poniendo excesivas trabas de autenticación, pedir pines o cosas de este estilo, al final las transacciones se pierden, el usuario desiste. Entonces, hay entidades que prefieren evitar que el usuario desista a cambio de perder el dinero de algunas transacciones.
Cambio de tener Eso sucede algunos más, por ejemplo, en medios inmateriales. Por ejemplo, cuando tienes contenidos digitales y cosas de este estilo, donde no hay un bien físico que se pueda perder y que tiene un valor, a veces es preferible tener una cierta pérdida en no cobrar algunas transacciones que tener la certeza de no cobrarlas porque el usuario desista. Yo recuerdo, Julián, cuando se empezaron a realizar las transacciones SET, donde la clave de la transacción, te lo recuerdo a ti especialmente porque creo que la primera vez que yo escuché la palabra repudio o no repudio, fue explicando, a ti explicando cómo el por qué eran necesarias las transacciones SET, cuál era el punto débil de la seguridad, que estábamos empezando a utilizar SSL y por qué el SET y con esa garantía de no repudio iba a poder solventar unos problemas que al final en la práctica se han visto que se podían esquivar de alguna forma con esto que comentabas de los seguros o asumir una cierta pérdida de bienes inmateriales cuando garantizar una transacción es la prioridad. Sí, la verdad es que el SET en su momento lo considerábamos muy importante. En aquella época lo único que teníamos era el SSL, el Secure Socket Layer, que básicamente lo único que hace es cifrar la comunicación entre el titular, entre el browser del titular y la tienda. Eso al menos garantizaba el que la información que se transmitía entre la persona y la tienda se fuera cifrada. Y uno de los riesgos que en aquel momento había en Internet por la posibilidad de intercepción de los paquetes IP, que eran los denominados ataques man in the middle. La verdad que en aquella época aún utilizábamos el término no repudio, pero ahora ya no lo usamos, ahora le llamamos content commitment, compromiso con el contenido. Pero en el fondo lo que pretende es lo mismo, tener la certeza de que la persona que suscribe un contrato o que hace una firma electrónica o que se vincula con una acción, entiende aquello con lo que se vincula. El caso del SET, para mí es una pena que se hubiera desistido de ello porque creo que ha sido uno de los mejores protocolos criptográficos. Yo estaba muy involucrado. En Banesto, además, lanzamos un proyecto que se llama SET Fácil para intentar soslayar algunos de los problemas que tenía SET. Y creo que la implementación que hicimos en Banesto era francamente buena. Utilizábamos una cartera que ocupaba 500K de SafeLayer, cuando la mayor parte de las carteras, la de HP, la de IBM, ocupaban 5 megas. Resolvíamos el problema del alta del usuario porque desde la banca online, desde la banca electrónica de Banesto, haciendo clic en un enlace, toda la información de intercambio para la que normalmente hacía falta rellenar unos formularios, nosotros lo transmitíamos mediante un canal seguro con ACE, la agencia de certificación electrónica, que era la que emitía los certificados SET para Banesto, de manera que un usuario ya autenticado en la banca electrónica con un simple clic hacía el enrollment con el sistema de pagos y la pasarela de pagos, que ahí teníamos varias, Banesto usaba la de IBM y a través de 4B usábamos también la de HP, pues esa era una parte un poquitín más engorrosa, pero que la implementaba el comercio, que sí que está dispuesto a invertir un poco más en la integración y digamos que no es donde está el freno de las transacciones por Internet. El freno al final lo tienen los usuarios que pueden desistir. Creo que hicimos un proyecto muy interesante. Ese proyecto además luego lo hemos visto referenciados en informes de consultoras como un caso de éxito, pero fue básicamente un caso de éxito de buena intención, pero no contribuyó al final a que el SET se implantara. Surgieron otras alternativas, lo que se denominó el 3D Secure, la seguridad 3D, que tiene una cierta lógica también y que al final no te obliga a usar unos protocolos concretos, aunque hoy en día sí que se han uniformizado. En el 3D Secure lo que sucede es que se divide una transacción en función del tipo de relación que tenga la persona o la entidad con su banco. En los pagos por Internet convencionales, cuando hay una tarjeta de crédito involucrada, se denomina el modelo 4 esquinas y consiste en que existe un titular, el banco que le emite la tarjeta, el emisor, existe un comercio y el banco que recoge las operaciones del comercio, que se denomina adquirente. Entonces, esos 4 roles, el emisor y el titular y el adquirente y el comercio, esos 4 roles participan en la transacción de manera que el dominio del titular se gestiona por su emisor, el dominio del comercio se gestiona por su adquirente y el dominio de la interconexión depende del uso concreto que se le da. La interconexión a través de Internet lo resuelven los protocolos IP y la interconexión a través de las redes de pago
la realizan los centros autorizadores y las redes de intercambio, que son las de Visa y las de Mastercard. De manera que en ese modelo 3 dominios, el titular era autenticado por su emisor y la autenticación ya le llegaba al comerciante, digamos, cocinada. El comerciante recibía la autenticación gestionada por el banco emisor y la transmitía al banco adquirente. De manera que al banco adquirente le llegaba no solamente la solicitud de autorización de la tarjeta, sino también los datos necesarios para tener la certeza de la identidad del titular. Bueno, pues al final ese es el sistema que estamos usando hoy en día en banca. En su momento tuvo unas ciertas dificultades de arranque porque seguía existiendo el problema de vincular al usuario con su entidad a la hora de autenticarlo, pero al final se resolvieron con técnicas imaginativas, como pedirle al usuario el PIN del cajero, que la mayor parte de los usuarios se acordaban, o teniendo un mecanismo de alta más flexible para evitar que la gente renunciara en la primera transacción, que es la que la gente dice, coño, ¿dónde tengo mi número PIN? Que no me acuerdo. Entonces, ya una vez superada esa primera transacción, los usuarios ya estaban enrolados en la plataforma y podían hacer pagos complementarios. Y hoy en día, por ejemplo, tendríamos técnicas como UPay que siguen en la línea de facilitar la autenticación de los usuarios en ese modelo 3D, porque es una evolución del modelo 3D, donde sigue siendo el titular el que es autenticado por su banco emisor. Si te fijas, en realidad, este modelo, dándole esta preferencia a la autenticación de emisor, en cierta medida también se está utilizando en la reflexión de la segunda directiva de pagos. Ahora está bastante de moda la PSD2, que se publicó en el 2015, pero que tiene que ser traspuesto en todos los países miembros entre este año y el que viene, antes del 2018, tienen que estar disponibles los mecanismos denominados Strong Customer Authentication, autenticación robusta del titular. Y aunque en este modelo es un modelo de 3 esquinas porque desaparece el banco adquirente, sigue siendo esencial el sistema de autenticación del emisor, que ahora podríamos no llamarle emisor, le llamaríamos simplemente el banco del cliente o el banco del pagador. Y fíjate que en este modelo de 3 esquinas, donde no hay banco adquirente, pues sigue siendo muy relevante la autenticación por el emisor. O sea que yo creo que conceptualmente fue un avance. Tecnológicamente a mí me pareció en su momento un paso atrás porque el SET tenía una construcción criptográfica muy robusta, pero conceptualmente seguramente es lo que nos está llevando a los modelos actuales de medios de pago que permiten nuevos entrantes entre las entidades financieras, como los agregadores de pagos o los agregadores de información. Y eso, desde luego, tiene pinta de que puede influir mucho en la evolución de la tecnología bancaria. Y es una buena noticia que sea Europa precisamente el que lidera ese cambio, porque muchas veces estamos acostumbrados a que las innovaciones procedan de Estados Unidos y en este caso pudiera ser, porque ya veremos cómo funcionan los incumbentes, las grandes entidades, los bancos y las cajas de ahorros, pero pudiera ser que eso agilizara el nuevo modelo de nuevas compañías fintech y de las startups dedicadas a estos mundillos. Lo que parece, Julián, que todos los expertos coinciden es que el futuro de los medios de pago pasa por utilizar el teléfono móvil como mecanismo para realizar el pago, ya sea bien apoyado en mecanismos de Internet con diferentes maneras o por la propia tecnología del teléfono. De hecho, ya en el año 2000 pensábamos que el pago por el móvil sería una realidad y ahí fue cuando arrancó la aventura de pago móvil y móvil pago y luego la fusión con MobiPay en 2001 hasta que parece que cesó actividad en el 2009, desapareció finalmente en el 2013 y en aquel momento, de principios del año 2000, se usaba la tecnología que en aquel momento había disponible, que eran los SMS. ¿Crees que fuimos unos adelantados a nuestro tiempo en intentar usar los móviles con tecnología SMS en aquel momento y que ahora puede ocurrir algo parecido? ¿O cómo fue aquello? ¿Por qué no funcionó? A ver, yo creo que en aquel proyecto hubo muchas cosas buenas y algunos errores. Para mí el principal error fue una filosofía que en general es una buena práctica que tenían los inversores, que se denomina stop loss. Es decir, cuando ya has invertido mucho en algo y no da rentabilidad, quizá llega el momento en que pienses renunciar a seguir intentándolo y quizá le pasó eso.
Pero los que estábamos en aquellos proyectos, yo entré en Móvil Pago, era el proyecto en el que estaba Telefónica y BBVA. Por otro lado estaba el proyecto Pago Móvil, que casualidad que se llamara de esa manera. En ese estaba el Santander con Orange y con Vodafone. Inicialmente no utilizaban la misma tecnología. Nosotros en Móvil Pago utilizábamos USSD, que es un sistema un poquitín más seguro en el que tú tecleas asterisco 128 hash, por ejemplo, que eso se utiliza para recargas y cosas así. Y en cambio, los de Pago Móvil utilizaban SMS con cifrado con un programa en la SIM Toolkit. La SIM Toolkit es una herramienta que permitía meter extensiones de funcionalidad en la tarjeta SIM, de manera que había opciones de menú que cuando llevabas la tarjeta SIM a otro teléfono móvil, el nuevo teléfono móvil heredaba esas opciones de menú que estaban dentro de la tarjeta SIM. Sí, pero no hables en pasado, Julián, que el SIM Toolkit se sigue utilizando y bastante. Sí. Nosotros lo usamos en Mobile Connect. Sí, la verdad que yo creo que hicimos cosas muy ingeniosas en aquel momento. Hicimos un tema que a mí me pareció extremadamente potente, que se llamaba el pago por referencia, que no lo he vuelto a ver. Me pareció que era uno de los grandes avances de MobiPay. El hecho de que el vendedor, simplemente diciendo una referencia, esa referencia la pusiera un comprador en un SMS o en un USSD, y eso desencadenara de forma automática toda la compra, eso no lo he vuelto a ver. Y han pasado tantísimos años que casi me sorprende que el pago por referencia no esté entre las ofertas que hacen muchos de los nuevos entrantes en los temas de medios de pago. Pero yo sigo recordando un ejemplo que lo poníamos un poco de broma para relajar las presentaciones que hacíamos de MobiPay, que en aquella época fueron muchas, pero decíamos, el que vaya a una playa nudista no llevará nada, no llevará ni bañador, solo llevará una cosa, que será el teléfono móvil. Y el teléfono móvil le servirá para alquilar la bombilla, para pagar el chiringuito o para llamar a su casa, y será lo único que necesita. Entonces, tan claro lo teníamos que ahora, con todo el tiempo que ha pasado, yo creo que seguiríamos diciendo lo mismo. En aquella época, los teléfonos móviles pues tenían las prestaciones que tenían. Ahora a esos teléfonos les llamamos feature phone, porque es una manera de decir que son pues teléfonos de baratillo. Porque, claro, los smartphones hacen tantísimas cosas, pero realmente todo lo que hace falta para autenticar a un usuario ya estaba en aquellos feature phone, y podían ser los propios SMS, podían ser los USSDs o podían ser tecnologías de one-time password que van cambiando, porque eso se puede hacer con el SIM Toolkit. Y efectivamente, el hacer una clave que va cambiando con un algoritmo te permite autenticar, por ejemplo, en una página web. Es decir, que el contexto en el cual la autenticación del usuario se hace mediante algo que tienes, algo que sabes o algo que eres, el algo que tienes y el algo que sabes se puede hacer con los feature phones y, por supuesto, se puede hacer con los smartphones. El algo que eres, el utilizar la biometría, ya hace falta un poquito más de sofisticación en los equipos, y ahí sí que los smartphones llevan un poquito más de ventaja, porque ahora ya sí podemos utilizar triple factor de autenticación. Y bueno, a ver, tampoco es exactamente así, porque con los feature phones la autenticación por biometría de voz también era posible. Es decir, que el algo que eres usando la biometría de voz también estaba al alcance de esos feature phones. Y luego, claro, conforme van avanzando las tecnologías, pues cada vez tenemos más smartphones y se pueden hacer muchas más cosas con ellos. Pero uno de los casos de éxitos más relevantes de la movilización de los pagos ha sido estos países africanos que con feature phones y con SMS han conseguido la bancarización de una población que no tenía banco. Sí, yo te lo iba a comentar porque recuerdo todavía cuando funcionaba una pasarela a tecnología WAP, el formato en el que se podía ver en móviles convencionales una serie de menús y una serie de funciones, y es que lo he visto funcionar en países que están en vías de desarrollo, donde la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a un sistema bancario convencional, a través del servicio que bien operadoras o entidades financieras que han llegado a acuerdos con operadoras están facilitándole ese acceso al sistema bancario a través de la tecnología WAP, una tecnología que tiene ahora mismo... No, pero yo creo que no es WAP. O sea, es que parece WAP porque se ve un poco primitiva el tipo de letra y todo esto, y en eso los antiguos WAP también iban así, pero todo eso se puede hacer con USSD. Un menú USSD... tú haces una transacción USSD iniciado, tecleando asterisco, un número de 3 dígitos,
Otro asterisco, puedes pasar varios parámetros separados por asteriscos y el terminador es un hash. Con eso puedes hacer menús, puedes hacer comandos relativamente sofisticados, porque esos 3 dígitos son un comando o un subcomando, porque en realidad ese número es como una especie de canal de comunicación, y con los parámetros puedes hacer comandos. Lo que pasa es que meter parámetros en base a poner numeritos es un poco alambicado. Ese era el procedimiento que teníamos de base en MobiPay y obligaba a tener un manual y eso, la verdad que no era muy user-friendly. Pero eso es el USS originado. En el USS determinado, el operador te manda directamente a tu pantalla un contenido que para los que sean más tecnólogos les recordará al Telnet. Te manda algo a la pantalla y lo que tú tecleas, aunque sea un numerito o cualquier cosa que tú tecleas, le vuelve al operador. Entonces, con una serie de idas y venidas de pantallazos al móvil y una teclita que tú pulses o 2 teclitas que pulses que van para allá, simulas una interfaz de usuario relativamente sofisticada en cuanto a la funcionalidad, aunque desgraciadamente no en cuanto a la apariencia. Y esto se puede hacer con Feature Phones, porque la tecnología USSD, la Unstructured Supplementary Service Data, datos suplementarios de servicio no estructurados, aún me acuerdo, hay que ver. Esta tecnología existe desde 1996, que se introdujo en las especificaciones de GSM casi al mismo tiempo que el Sync Toolkit. Sí. Que, como tú dices, el Sync Toolkit se sigue utilizando hoy en día. Es decir, que desde todos los teléfonos hechos desde el año 1997, incluso los actuales smartphones, soportan SMS, USSD y Sync Toolkit. Sí, además los USSD proporcionan la seguridad que es un mensaje con la operadora únicamente. Exacto. Así como un SMS puede ir de uno a otro, el USSD es de operadora, con lo cual te da una medida extra de seguridad que te impide la suplantación mediante alguien que te haga ver una experiencia de usuario parecida al de tu banco y que la experiencia de usuario te engañe. Aquí tiene la ventaja de que necesariamente ha de venir del propio operador y eso te limita mucho las posibilidades de ataque. Lo veíamos como uno de los aspectos fuertes de la tecnología USSD en aquel momento. Obviamente, lo más llamativo que pasó en aquel periodo del 2001 al 2009 fue cuando en un momento dado el alta en MobiPay se podía hacer enviando un SMS a un número poniendo la palabra alta. Eso fue una pequeña revolución porque hasta ese momento había que ir al banco a darse de alta. Entonces, la verdad que muchos de los grandes avances no son tecnológicos, porque enviar un SMS no es algo muy sofisticado tecnológicamente, pero el momento en que los responsables jurídicos dicen, vale, vamos para adelante con este modelo de contratación, pues eso también es muy importante. Y ahora que se habla de la digitalización y yo ahora mismo estoy colaborando con el Ministerio de Justicia en algunos aspectos de justicia digital, pues uno de los grandes retos es que los propios abogados entiendan cuál es el margen que ya está en la ley para que los procedimientos de contratación se puedan agilizar usando la tecnología. Pero básicamente ha de ser un entendimiento de los juristas de que eso se puede hacer y que eso no afecta a un aspecto muy importante que es la prestación del consentimiento, porque esa prestación del consentimiento, si no se respeta, conduce a la nulidad de los contratos. En fin, ya estamos entrando en un problema jurídico, pero que es un problema jurídico esencial. La tecnología llega hasta donde llega, pero el resto de elementos lo tiene que resolver la operativa y lo tiene que resolver pues esa visión legal de cómo funcionan las cosas. Ajá. Una cosa que estoy viendo en general en todo lo que comentáis es que tanto las operadoras como los bancos tienen bastantes puntos en común y nexos de unión en cuanto a temas de pagos y pagos por el móvil. Sobre todo he visto noticias incluso de que Orange, un rival de Telefónica, se ha comprado el banco Grupama y ha lanzado Orange Bank. O sea que me parece que un poco una especie de fusión ya de las dos cosas en una sola entidad que es bastante interesante. Pero yo creo que es porque en realidad se han dado cuenta de que están gestionando la misma cosa. Esto es un tema además muy interesante que yo comentaba cuando estábamos en MobiPay. Yo conocía una anécdota que seguramente también vosotros conoceréis, de que cuando empezaron a distribuirse las neveras eléctricas en California, los fabricantes de hielo que distribuían hielo para ser utilizado en las neveras de madera donde se refrescaban los productos, pues entraron en pánico porque las neveras eran un reto muy importante para los que estaban distribuyendo hielo. Decidieron organizarse mejor, pusieron puntos de distribución logístico por todas las partes de Los Ángeles y conseguían que desde que lo pedías hasta que te llegaba el bloque de hielo pasaran 2 horas, que estaba muy bien. Fue un avance logístico impresionante. Casi como Amazon. Casi como Amazon. Pero
entre los que vendían hielo, algunos se dieron cuenta de que no vendían ni hielo, que lo que vendían era frío. Y que la manera de vender frío era el hielo, pero también era una manera de vender frío, vender neveras. Entonces, aquellos distribuidores de hielo que se dieron cuenta de que vendían frío y que el negocio iba a venir en el futuro por vender neveras, se adaptaron. Y los que se empeñaron en seguir vendiendo hielo, desaparecieron. Y en la reflexión que nosotros nos hacíamos en MobiPay de qué vendemos, cuál es nuestro hielo y cuál es nuestro frío, en el hielo lo que nosotros vendíamos eran medios de pago, pero en el frío lo que vendíamos era autenticación, tener certeza de que una persona era quien decía ser para que se haga el pago. Y si nosotros vendíamos autenticación, esa autenticación podía ser utilizada para la banca online, para recibir servicios, para poder acceder a las películas o a los contenidos digitales protegidos por propiedad intelectual, los que tengas derecho tú y nadie más, y por tanto hace falta tener el conocimiento de la identidad. Para poder hacer una llamada tienes que tener la certeza de que quien llama es quien dice ser, porque luego le vas a pasar una factura y quien la tiene que pagar es el que ha llamado y no nadie más. Luego, al final, muchos de los grandes servicios que se llevan a cabo por Internet se traducen en última instancia a gestión de identidades. Pero una vez que haces gestión de identidades, ya puedes hacer temas de transacciones para hacer llamadas, para contratar comercio electrónico, para contratar contenidos digitales, para hacer transacciones bancarias, para hacer transferencias, para hacer adeudos. Entonces, llegas en un momento a la conclusión de que la madre del cordero es una gestión buena de la autenticación. Y llegan tiempos muy interesantes ahora con ese asunto, porque en el año 2014 se publicó el reglamento OIDAS, el reglamento 910-2014, que regula los servicios de confianza digital y la autenticación, y entre los servicios de confianza digital están los servicios de firma electrónica. Hasta ahora los servicios de firma electrónica era algo muy relacionado a prestadores de certificación, a la fábrica de moneda, Camerfirma, Astras, no vamos a dejarme que mencione mi propia empresa, pero ahora está claro que es más importante la gestión de la identidad y la autenticación, y lo demás son subproductos. Una vez que yo tengo una persona perfectamente identificada, le puedo emitir un certificado. Si está bien identificada y además es una persona que representa a una empresa y tengo información detallada de su poder de representación mercantil, le atribuyo unas responsabilidades en cuanto a esa representación y le permito que actúe en nombre de su empresa. Por lo tanto, la gestión de la identidad, la gestión de atributos, la gestión de la representación, la gestión de las facultades que una persona tiene para hacer esa representación, en última instancia se traduce en permitir contratar una cuenta bancaria o hacer una transferencia en el marco actual de la PSD2 o autorizar un pago que se adeude a su tarjeta. En fin, la verdad que es un contexto muy interesante porque está hecho ese reglamento europeo con una vocación de que pueda servir en formato horizontal a todos los sectores. Y la verdad que los retos son apasionantes. La verdad es que sí. Y incluso ya rizando un poco más el rizo con la entrada de los Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, incluso los Microsoft Wallet, Android Pay, que están solo en Estados Unidos, o los wallets de Google que fracasaron. Yo entiendo que el modelo está totalmente centrado en el móvil y como tú bien dices, el tema de la autenticación es, quizás lo que bien decías, la venta de frío. Sí, sí. Hay unas de las que has mencionado, en fin, yo creo que claramente hay una apuesta subyacente por las tecnologías NFC, aquellas que actúan a poca distancia del TPV, del aparato que recoge la transacción. El NFC es también muy potente porque permite que unos teléfonos actúen de tarjeta y otros teléfonos actúen de TPV y la configuración es diferente y la app que lo gestiona también, y esto es tremendamente potente. Pero de las modalidades que has mencionado, la que me parece más llamativa y últimamente oigo hablar poco es de una de las variantes de Samsung Pay, que es el de transferencia magnética, que tiene el problema de que actualmente solo lo soportan algunos teléfonos de Samsung y no todos, pero que consiste en que en el interior del teléfono hay una bobina que se activa cuando se utiliza desde Samsung Pay, imitando las fluctuaciones magnéticas que haría una tarjeta de banda magnética pasando por la cabeza lectora de un TPV antiguo, digamos, de la vieja usanza. La lectura de banda magnética es muy interesante porque siempre va a ser un plan B o un plan C de cualquier tarjeta que exista.
tendríamos el plan A sería el chip NFC, el plan B sería el chip de Smart Card, que también suelen llevar estos teléfonos, el plan C sería la banda magnética y el plan D sería el relieve. O sea que teníamos, con una misma tarjeta podemos meter 4 mecanismos para asegurarnos de que la transacción se acaba haciendo, que está muy bien. O sea que conseguir que una tarjeta pueda tener todas estas 4 tecnologías, la verdad que demuestra que la principal preocupación de las entidades de medio de pago es por el usuario. Pero de todas estas posibilidades, el plan C es que sigue funcionando la banda magnética. Y la banda magnética pues tiene esas características de lo que a veces llamamos los legacy, y es que todos los TPUs del mundo soportan banda magnética. Los más modernos, y afortunadamente, claro, de 5 años para acá, pues se han renovado muchos TPUs y ya hay muchos, en España la mayoría, que soportan NFC o tarjeta chip. Pero incluso en aquellos lugares en los que no ha dado tiempo de renovar el parque, pueden ser quizá otros países no tan avanzados como España en medios de pago, podrá haber todavía muchos TPUs clásicos convencionales que van con su lector de banda, y el que de pequeño ya ha tenido una cassette de audio y haya visto cómo se limpian los cabezales para que se oiga bien, es consciente del problema que tienen los cabezales magnéticos para que lean bien las bandas magnéticas. Muchas veces hemos visto a las chicas o a los chicos que nos atienden que se pasa ahí la tarjeta por la manga a ver si empieza a leer un poco mejor porque se atranca la lectura. Lo bueno que tiene el Samsung para esto es que te simula la banda magnética y por lo tanto te permite llegar a lugares donde no se han renovado los parques de TPV. Y eso es uno de los elementos que me parecen más interesantes, porque todo lo que exija renovación, que podríamos decir que sería el contexto del NFC, que sí, que llegará, pero que es un recorrido que se tiene que producir, pues tiene los retos de cualquier cosa que se intenta desplegar y que se intenta generalizar. Pero este enfoque que respecta al legacy, yo le veo muchas posibilidades a esta apuesta de Samsung Pay, aunque la propia Samsung Pay ya no le da importancia a esto, se centra en toda su documentación, en toda la parte de NFC, que es el futuro y me parece bien, pero quizá uno de los puntos fuertes era la doble posibilidad del NFC y de simular una banda magnética. Pero, Julián, yo estoy de acuerdo en que mantener el legacy es una buena actitud de facto, ¿vale? Pero yo también veo, no sé si tú estás de acuerdo, en que el sector bancario siempre está dificultando la adopción de cualquier otro medio de pago que no sea su tarjeta. De hecho, no sé por qué lo han adoptado tan fervientemente, porque ni siquiera la tarjeta de crédito que nació hace 60 años fue una invención de los bancos, sino fue una invención de los intermediarios para poder facilitar los pagos. Primero fue el relieve con banda magnética, luego acabaron metiendo un chip, ahora parece que el NFC, pero siempre, al final, la tarjeta es del banco y siempre está gestionada por un intermediario. Y les está costando soltar ese dominio de poder que tienen sobre el medio de pago hacia otras tecnologías. De hecho, sí, yo creo que al final lo que ha ocurrido es que los fabricantes de los móviles estaban apostando tanto por ser ellos medio de pago, ¿vale? Que sin llegar a ponerse de acuerdo con el sector bancario, con la tecnología que iban a usar, no se sabía si NFC sí, si NFC no. Muchos móviles no lo tienen y yo creo que las operadoras ahí han ido un pasito por delante integrando la tecnología NFC en su SIM. De forma que ahora, independientemente del móvil que tengas, aunque sea un móvil de estos de hace 20 años, mientras tenga una ranura para SIM, mini SIM, micro SIM, incluso nano SIM, pues ya pueden incorporar la tecnología NFC a través de la SIM de la operadora. Movistar ya lo tiene y puedes en tu aplicación cartera NFC tener tus tarjetas de crédito que tienes. Vodafone también tiene su Vodafone Wallet que funciona igual con tecnología NFC. ¿No crees tú que los bancos suponen un inconveniente a la hora de facilitar otra adopción de medio de pago y al final solo están triunfando medios que utilizan una tarjeta del banco? Yo tengo mi opinión a ese respecto y no coincide del todo, porque fíjate que en el caso de Movilpago y Pago Móvil, que finalmente dio lugar a Movipay Nacional, Movipay España y Movipay Internacional, ahí se consiguió una cosa que parecía imposible, que todos los telcos, todos los operadores y todos los bancos estuvieran sentados en el mismo consejo de administración viendo cómo impulsaban el proyecto. Yo creo que algunas entidades, más que los propios bancos, quizá algunas entidades que gestionaban medios de pago en representación de sus bancos,
pusieron más palos en las ruedas que ayudar. Pero había bancos muy involucrados, como por ejemplo BBVA, que estaba tremendamente involucrado en sacarlo adelante. Y con el tiempo se ve que hay algunas entidades como BBVA, Santander, Caixa, lo que antiguamente fue Caixa Galicia, que ahora sería Abanca. Tienes algunas entidades que están impulsando porque está en su ADN la innovación y desde luego están tirando para adelante porque van a ser esos del frío que al final van a vender neveras. Entonces, cada vez que salga una nevera, ellos tienen que estar con la nevera porque no saben si va a ser la nevera que se acabe convirtiendo en el estándar. Entonces, desde luego las entidades, en mi opinión, lo están haciendo bien, pero ese logro que en España fue difícil de alcanzar y un gran éxito, sin embargo, era, en mi opinión, imposible de reproducir en otros países porque juntar a todos los responsables de una iniciativa en algo como eso era muy difícil. Ha vuelto a suceder ahora. Hay una tecnología que se llama Bizum para conseguir los pagos instantáneos que ha conseguido también la unanimidad del sector, que a mí me parece que ha sido una respuesta reactiva. Iba a salir una normativa europea en la cual iba a ser obligatorio que las transferencias tuvieran fecha de valor en el banco de destino el mismo día de la fecha de valor del adeudo en el banco de origen. Y eso o se implementa para todas las transferencias o, como han hecho, se implementan para aquellos que se apuntan a Bizum, con lo cual automáticamente se quitan la presión del regulador de hacerlo para todas, porque el que lo quiere hacer ya tiene una herramienta que es voluntaria de adopción y que es el Bizum. Y para el que lo adopta ya tienen un mecanismo para ofrecerle otras posibilidades y los early adopters se convierten en ese momento también en destinos de sus acciones de marketing. Pero es verdad que hasta ahora pareciera que son los bancos los que ponen las pegas. Mi opinión es que no son los bancos, son las marcas de tarjetas. Cuando yo estaba en MobiPay, uno de los temas en los que poníamos mucho énfasis es que cuando hubiera una tarjeta por debajo en nuestro wallet, darle la mayor visibilidad posible, porque si la gente no es consciente de que está usando una Master o una Visa, le está quitando visibilidad a Master y Visa, y si Master y Visa no tienen visibilidad, no tienen interés en impulsar nada, porque todo el mundo tiene la visibilidad de su banco, todo el mundo tiene la visibilidad del operador y a lo mejor tiene la visibilidad del intermediario, que será el gestor, de la cartera, etcétera. Pero si se pierde la visibilidad de la tarjeta en última instancia, ahí tienes quien posiblemente pueda poner pegas a este tipo de tecnologías, porque desaparece el soporte donde va la marca. De hecho, fíjate que dentro del NFC ya por diseño, antiguamente, en la propia especificación original de NFC, tenemos un elemento que era el Secure Element, que podía estar en la SIM, podía estar en la tarjeta de memoria, podía estar en el propio teléfono, más allá de lo que era la antena NFC, que estaba pensado que estuviera en el teléfono. Pero incluso en Future Phones y algunos bancos empezaron a sacar la posibilidad de simplemente ponerle una pegatina NFC por detrás al teléfono y que luego la app se encargara del resto de gestiones cuando el iniciador de la transacción era la pegatina. O sea que con teléfonos relativamente tontos se puede hacer NFC. Es verdad que cuantas más medios tengas, como meterle la micro SIM, la micro SD, pues puedes hacer muchas más cosas. Pero cualquier cosa que obliga al usuario a hacer algo, a meterle una SIM concreta o una micro SD concreta, es un freno. Todo lo que no venga en el teléfono y en la SIM por defecto que te da el operador es un freno. Todo lo que tenga que hacer el usuario tiene que ser cero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y también con el tema de Bizum, porque sí es cierto que ha conseguido en muy poco tiempo, en escaso un año de actividad, ha conseguido reunir al 95% de los bancos, si no ya están todos, que creo que la última cifra hablaba de 34 bancos españoles o así, pero también tenemos la experiencia de tan solo hace 2 años, en el 2014, que JAP, la iniciativa de CaixaBank, Banco Santander y Telefónica, que hacía prácticamente lo mismo, tuvo que cerrar. Después de 27 millones de inversión, muchos años de trabajo, se quedó en nada. Y ahora sí, parece que hay otras como TWIP de ING o Verse, un poco más destinada a temas más grupales, pero sí que es cierto que Bizum ahora parece que sí está empezando a coger cuota de mercado. Creo que van por 300.000 usuarios, cuando su límite de rentabilidad parece que está en los 2 millones o algo así. Entonces, yo sí que creo que Bizum es el presente, pero no estoy tan seguro que vaya a ser el futuro. Ojalá que sí. Ojalá me equivoque, pero tenemos la experiencia de JAP, que además es muy reciente. Sí.
Sí, la verdad es que yo después de mi experiencia con MobiPay me he vuelto escéptico respecto a cualquier solución, porque lo que le pasó a MobiPay, que tenía la unanimidad del sector telco y la unanimidad del sector bancario, la colaboración de las 3 procesadoras de medios de pago que existían en aquel momento, es que en aquel momento existían 3 procesadoras y ahora solo una. Esto sí que me parece muy relevante. El que solamente haya una procesadora implica que el modelo de costes que ha asumido el sector hoy implica que es mucho más económico hacer cualquier cosa porque ya solo se hace una vez. Y todos los bancos y todas las entidades trabajan con una sola entidad fabricante de soluciones. La normativa de SEPA, del Single European Payment Area, en última instancia ha obligado a dividir las actividades de procesamiento de las actividades de representación de la marca. Por eso seguimos teniendo la representación de marca de Visa, Mastercard, etcétera, desglosadas de la actividad de procesador. Pero al mismo tiempo, la unificación del procesador, que en su momento se vio como un riesgo de concentración y por lo tanto, como un posible riesgo relativo a la competencia, se ha revelado con el tiempo que es todo lo contrario, porque ha permitido, por un lado, facilitar la colaboración de las entidades financieras en lo que habitualmente colaboran, o sea que eso no es una novedad, pero ser mucho más agresivos en precio. La verdad es que el hecho de que ahora el TPV virtual, por poner un ejemplo, pues sea un único TPV virtual en cuanto al fabricante, pero las entidades sigan compitiendo entre ellas en condiciones para instalación del TPV, se ha traducido en que es verdad que es más barato el comercio electrónico para los comercios, a pesar de que se haya concentrado el número de procesadores. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues yo la verdad es que no me atrevo a dar vaticinios. Sí que te digo que entiendo lo de TWIP, entiendo lo de YAP, entiendo que mientras haya soporte a iniciativas se seguirán impulsando, pero en un momento dado alguien va a decir, estoy invirtiendo más de lo que saco. Stop loss. Y ese es el problema de cualquier iniciativa, que alguien diga stop loss. Porque el que tenga la paciencia de aguantar y que tenga un modelo que al menos le dé para seguir tirando, seguir en la pomada. Fíjate, PayPal. ¿Cuántos años lleva PayPal? Podemos considerar que PayPal tiene el modelo de base de autenticar con el email, es de lo más primitivo que hay. Pero entre que tiene mecanismos de backend para detectar transacciones sospechosas, en que tiene un mecanismo también de resolución de controversias que implica, en su caso, a los vendedores cuando se utiliza, por ejemplo, en eBay. Y cuando ha habido que hacer innovaciones, pues ha estado en ello. Se ha constituido en EDE, Entidad de Dinero Electrónico. Yo pienso que cuando quien está en un modelo consigue el break-even y a partir del break-even ya empieza a conseguir rentabilidad, difícilmente le dirán stop loss porque si no tiene pérdidas, eso tiene viabilidad. Y si tiene viabilidad, pues su viabilidad cada vez será mayor. Es verdad que la colaboración de entidades pues es muy prometedora porque hace que te dé una perspectiva, el que muchas entidades lo adopten como que eso es algo que puede seguir. Pero en ese contexto, lo que me parece más riesgo para todos es la segunda directiva de pagos, porque va a permitir que los iniciadores de pagos se hagan al margen de las tarjetas. Y por lo tanto, ese mecanismo de pago sí que puede tener cualquier implementador y será un modelo viable más allá de las funciones de clearing y settlement de las marcas. Ya no necesitas un centro autorizador. El clearing convencional SEPA para transferencias te lo da resuelto todo. Eso sí que lo veo un reto para todas las entidades gestoras de dinero, porque todo el modelo de relación en el ámbito SEPA, Single European Payment Area, significa que una transferencia tiene que hacerse en el entorno SEPA a precio de transferencia nacional. Y en las transferencias nacionales se pueden llegar a costes por transacción inferiores a 30 céntimos. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante y va a dar lugar a muchos players. Yo creo que por ahí puede venir el futuro de los medios de pago. Y claro, hablábamos de PayPal, ¿dónde encaja TransferWise? Incluso he visto alguna iniciativa de Change.org para tratar de utilizar Bitcoin como moneda de pago. Me imagino que en PayPal o en otros similares, alguna criptodivisa. ¿Creéis que desplazarán a Visa, Mastercard? La Facebook Coin también me pareció aparecer por ahí. TransferWise me parece genial. TransferWise yo lo he utilizado. Tuve durante un año, uno de mis hijos estaba en Sydney y lo he utilizado y muy contento. Pero esto es muy sencillo. Si las transferencias internacionales te cuestan un pastizal y hay una entidad que te permite el pago con tarjeta y que hace llegar una transferencia a otro país que es de los llamados CAOs, que no son de SEPA,
pues hay modelo de negocio muy claro porque es win-win, gana la entidad. Esos modelos de clearing, en última instancia, además, se pueden hacer mediante mayoristas y minoristas. Y hay varias entidades que están trabajando en ese contexto. Me suena que una era Elavon, por ejemplo, hay varias más, que resuelven a nivel internacional el clearing, que en teoría resuelve en SEPA, en Europa, los sistemas de clearing europeos. Todo lo que va a través del Target y a través de estos medios de intercambio de los bancos europeos. Yo creo que hay, en la banca mayorista de transferencias hay un filón. Creo que TransferWise es una manera de convertir ese filón de la banca mayorista de transferencias en una oportunidad de negocio en la banca minorista de transferencias y tiene un modelo de negocio muy claro porque el que transfiere gana, se ahorra mucho dinero. La banca mayorista la vamos a ver cambiar porque muchas entidades pequeñas que quieren conseguir ese espacio en la mente del consumidor luego necesitan gente que por detrás les genere transacciones. Ahora, por ejemplo, con la PSD2, una empresa en la que yo pondría muchísima atención es una empresa que se llama Eurobits, es una empresa española, una de las primeras que hacía las cosas que prevé la PSD2, lo hacía antes de que eso fuera relevante. Ellos, por ejemplo, ya hacían el sistema de agregación de cuentas, por ejemplo, con Bankinter hace 5 o 10 años. Ya tienen toda la infraestructura de lo que va a quedar prohibido, que se llama screen scraping, la posibilidad de funcionar como el usuario haría entrando a su banco a través de una interfaz web normal. Eso, en teoría, la segunda directiva de pagos y los sistemas de autenticación robusta, en teoría, impiden un screen scraping, pero el screen scraping es lo que hoy en día hace que el sistema funcione. Yo no veo que eso vaya a eliminarse. Pondría mucha atención en esta empresa porque hoy por hoy es una de las mayoristas de estas funciones de agregación y de inicio de pagos, de la cual, por ejemplo, se están beneficiando empresas como Fintonic, que seguramente conoceréis porque no hace mucho, pues ha tenido también una importante inyección de capital. Yo pienso que estos mayoristas, el que algunos de estos mayoristas sean españoles, desde luego, te demuestra que hay bancos con visión, porque no nos olvidemos que en su día Eurobits lo montaron Bankia, ¿qué más? Bankinter, la que hoy sería Banca, o sea, los que promovieron esa iniciativa, hoy los llamaríamos incumbentes, porque hoy serían, lo que en el argot de la segunda directiva de pago serían proveedores de gestión de cuentas. Entonces, los proveedores de gestión de cuentas, que son los más perjudicados hoy de la PSD2, sin embargo, en su día tuvieron la visión para ver que eso podía tener un futuro y mira por dónde ese es el objeto hoy de la segunda directiva de pagos. Muy interesante. Curioso, como siempre, muy interesante. Bueno, Jorge, no sé si te queda alguna pregunta que hacerle a Julián. Nada más, simplemente agradecer enormemente a Julián su participación. Creo que nos ha abierto a todos los ojos a una perspectiva que seguro que no teníamos en mente y seguiré sus consejos al pie de la letra. Muchas gracias, Julián. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos sin duda que cuentes con nuestra colaboración en alguna otra participación que tengamos en el futuro. Nosotros haremos lo mismo contigo y nada, muy agradecido por tenerte aquí. Muchas gracias. Julián, no tengo por menos que sumarme a los agradecimientos de Jorge. La verdad es que ha sido francamente interesante y una temática para mí particularmente en muchos aspectos, algunos conocidos, pero en otros muchos desconocidos, y la verdad es que ha sido francamente enriquecedor, así que muchas gracias, Julián, encantado de conocerte y ha sido un placer contar con... La verdad que si montáis otra, como todavía nos han quedado cosas en el tintero, hemos pasado, aunque vosotros lo habéis mencionado, yo he pasado muy de puntillas con el tema de criptodivisas, quedan temas muy interesantes de la cooperación internacional con países que no son de SEPA, quedan retos muy interesantes en los ámbitos que no son propiamente de medios de pago, sino que son funciones bancarias orientados a business to business. O sea, nos han quedado cosillas en el tintero. Sí, yo también quería haber comentado algo ya de la parte técnica de cómo se realiza el pago en Apple Pay o en Samsung Pay, cómo se guarda nuestra clave nuestra huella digital en el Secure Enclave o en la Trusted Zone de los ARM. Hay toda una parte técnica que también nos gustaría abordar más adelante. Pues está bien que vayamos dejando temas porque así me llamaréis y yo estaré encantado de tener otra charla como esta en el futuro cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias, Julián.
quedamos todos emplazados a un nuevo talk, ¿vale? Muchas gracias, Julián. Y vamos a la zona de herramientas. Como todos sabéis, ahora nos toca un pequeño apartado donde os mostramos herramientas de seguridad y nuestras opiniones sobre alguna herramienta de seguridad que utilizamos en el día a día. Hola amigos, en esta sección de Tools vamos a ver una herramienta que muchos ya estaréis acostumbrados a ver si os dedicáis a hacer auditorías Wi-Fi o os ha entrado alguna vez la curiosidad de ver qué Wi-Fi y qué características tienen las Wi-Fi que os rodean. La suite es la suite de AirCrack. Para instalarla, yo en este caso tengo una Raspberry Pi con una interfaz Wi-Fi no muy potente y la solución instalada. Para instalarla simplemente hay que ir al gestor de paquetes y buscar la suite de AirCrack. apt search AirCrack y os mostrará los paquetes relacionados con los temas de auditoría Wi-Fi. Si os dais cuenta, aquí la tenéis y para instalarlo simplemente con poner apt-get install y el nombre del paquete, dándole enter ya os instalaría. Yo ya la tengo instalada, con lo cual no lo voy a hacer. Y lo que os voy a enseñar básicamente es, yo ahora mismo solo tengo dos interfaces, tengo la interfaz de TH0, la interfaz WLAN 0 y para empezar lo que haríamos sería airmon ng start y le decimos el interfaz que queremos que ponga en modo promiscuo. En este caso es el WLAN 0 y me va a generar un nuevo interfaz que se llama mon0 que está en modo promiscuo y escuchando los paquetes. Si yo ahora llamo a otra de las herramientas que es aerodump y le pongo la interfaz mon0, me va a mostrar las Wi-Fi o los elementos que vaya viendo por aquí. En este caso concreto tenemos la Wi-Fi de invitados de ElevenPaths y si os dais cuenta va saltando en los canales de la Wi-Fi para tratar de encontrar tramas beacons. Como os comento, no es una interfaz muy potente, con lo cual no puedo ver muchas de las Wi-Fi que están cerca de aquí. Pero tenemos alguna otra con la que aparece. Nos dice también el tipo de cifrado con el que está funcionando, que es WPA2, el cipher, que es CCMP en lugar de TKIP, que es la otra opción que podrías tener, y que está en modo de autorización de Presared Key. O sea, tiene una clave compartida que deben de conocer todas las personas que quieran conectar a esta Wi-Fi. Y a la vez te aparecen también muchas de las estaciones o teléfonos o clientes que se quieran conectar a las Wi-Fi. Para terminar, y si queremos quitar el interfaz que está en modo promiscuo, le hacemos airmon stop mon0 y eliminará de nuestro sistema el interfaz que había generado en modo promiscuo y ya solo tenemos las interfaces. En posteriores tutoriales veremos otras de las herramientas que tiene que nos permite pues, capturar o filtrar solo para un determinado tipo de Wi-Fi, si estamos en una Wi-Fi web, intentar sacar su contraseña, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado y recibir un saludo de mi parte. Bueno, y como por último ya por cierre y despedida, agradeceros a todos, como ya hemos dicho antes, a Julián que haya estado con nosotros, a Jorge también, agradeceros a todos que hayáis visto este talk, espero que os haya gustado tanto como nos ha gustado a nosotros, aunque les hemos dejado un montón de temas y un montón de puntos por ver, pues si tenéis alguna duda, cualquier consulta, tanto en redes sociales, por Twitter como en nuestra community de ElevenPaths, estaremos encantados de contestaros y nos emplazamos seguro a un próximo talk en el que adentraremos y profundizaremos en todos estos temas que nos han quedado pendientes. Muchas gracias a todos, buenas tardes aquí en España, buenos días por allí por las Américas.